Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes un cordial saludo, espero les esté yendo muy bien. En esta ocasión veremos un resumen de lo que es yardiosis, ¿bien? Entonces veremos un resumen práctico, sencillo, didáctico, lleno de puntos claves, algo así como un repaso rapidín antes de un examen. Así que veamos el perfil de esta enfermedad. La yardiosis es la parasitosis intestinal producida por Giardia lamblia. Ahí tenemos una Giardia toda genial con todos sus compinches, se ve bastante bien. Bueno, con lo que respecta a la Giardia lamblia, tiene otras denominaciones como Giardia duodenales o Giardia intestinales. La Giardia es un parásito protozoorio que se ubica en la luz del intestino delgado. Ahí vive adherido a los enterocitos a través de un organelo llamado disco suctorio que se ubica en su cara anterior, así que no la vemos en esta imagen. Ahí los trofosooitos se reproducen de forma asexual por fisión binaria longitudinal. Ahí hemos pescado una Giardia en pleno acto de reproducción, creo que ya son dos. Bueno, con lo que respecta a las formas biológicas tenemos dos. La primera es el trofosooito, bien, el trofosooito es piriforme, es binucleado, es octoflagelado, tiene un axostilo en la línea media, algo así como un citoesqueleto. También en la línea media dos cuerpos parabasales transversales aquí al medio, que junto con los dos núcleos le dan un aspecto así como de una carita, a veces como una carita feliz al microscopio. Tiene además un organelo llamado disco suctorio que se ve acá en la cara anterior y que es como una ventosa que le sirve para la citoadherencia. Y bueno, esta es la forma vegetativa, o sea, es la forma que se desarrolla, se nutre, se reproduce en el hospedador. Con lo que respecta a la otra forma tenemos al quiste. El quiste es ovalado, es un quiste tetranucleado, tiene una doble membrana, la capa externa es más gruesa. Entre las dos capas tenemos un espacio translúcido más o menos llamado espacio lacunar, y tiene además en el centro dos axostilos con a veces restos de flagelos. Tiene dos cuerpos oscuros parecidos a los cuerpos parabasales, y el quiste es la forma infectante, es la forma que ingresa a los hospedadores. Con lo que respecta al ciclo biológico, pues es un ciclo biológico bastante sencillo. El trofosooito vive en la luz del tubo digestivo alto, duodeno y yeyuno, y cuando no hay condiciones favorables es arrastrado a ilion y al ciego, donde se enquista. El quiste sale arrastrado con las heces ya infectante e infecta a otros hospedadores. El mecanismo de infección pues es la ingesta, y la vía de infección es oral. Bien, habitualmente la ingesta es con agua o alimentos contaminados. El quiste, una vez ingresa, se desenquista en el tubo digestivo alto, predominantemente por el cambio de pH y las sales biliares, y reiniciamos el ciclo. Es así que el quiste puede infectar al mismo hospedador, por lo que hay autoinfección, así como pasar a otros hospedadores, por lo que hay heteroinfección. Bien, y recuerden, la transmisión puede ser de hospedador a hospedador de forma directa, a través generalmente de contactos con la mano, etcétera, o ciertas prácticas sexuales. Y bueno, también puede ser vehiculizada por vehículos, fómites, vectores, etcétera, ¿no? Bueno, con lo que respecta al ciclo, entonces decimos que es un ciclo monoxeno porque puede completarse en una sola especie hospedadora, aunque afecta a varias especies. Es un ciclo indirecto porque no hay hospedador intermediario. Es un ciclo de tipo zoonótico porque afecta a animales, y tiene un periodo prepatente de 1 a 4 semanas con un promedio de 2. Con lo que respecta a la patogenia, pues como nos enferma el parásito es de forma multifactorial, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo? ¿Qué es la fisiopatología? Por mecanismo multifactorial, el parásito genera una inflamación aguda en el intestino, hay una enteritis. Esta inflamación aguda estimula al sistema inmune, hay una respuesta inmunológica, y el desenlace depende de la interacción de la relación hospedador-parásito. Tenemos los factores del hospedador, como ser la nutrición, la presencia de enfermedades o la ausencia de las mismas, la inmunidad, etc. Y las condiciones a favor del parásito, como ser una cepa virulenta, una alta carga parasitaria, etc. Bien, entonces, si las condiciones predominan a favor del parásito, lo que se produce es una inflamación crónica. La infección se cronifica y lleva esto a una insuficiencia intestinal. La insuficiencia intestinal conlleva un estado de mala digestión y por consecuente una mala absorción.
Esto es un camino. Si las condiciones predominan a favor del hospedador, entonces tenemos que la infección se autolimita. Y gracias a Dios, generalmente es en más del 50% de los casos el camino, ¿no? La autolimitación. Bueno, con lo que respecta a las manifestaciones, si es que hubiesen manifestaciones, porque hay estados asintomáticos, si es que hay manifestaciones en la fase aguda, tras un periodo de 1 a 4 semanas se produce una gastroenteritis, o sea, se produce diarrea, ¿bien? Es una diarrea de tipo acuosa y es explosiva, asociada a una alta cantidad de gases, por lo que el intestino se distiende y cada rato quieres ir al baño, ¿bien? La diarrea es acuosa, a veces puede tener algo de moco, pero no es muy frecuente, y como toda gastroenteritis tiene los síntomas asociados: náuseas, vómitos, tiene dolor abdominal, predominantemente epigástrico porque es tubo digestivo alto, hay meteorismo porque los alimentos no se digieren y llegan así al tubo digestivo bajo, donde las bacterias hacen de las suyas. Y bueno, destacar, esta gastroenteritis no es invasiva, o sea que no hay sangre en las deposiciones, bien. Bueno, en caso de que esta gastroenteritis no se autolimite, llegamos a la fase crónica, bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si pasa de 14 días? Tenemos un síndrome diarreico y en ese caso estamos en problemas. Tenemos una enfermedad de tipo intermitente o persistente. Entonces, la forma intermitente es más frecuente en inmunocompetentes y la forma persistente es más frecuente en inmunodeprimidos, bien. Entonces, la diarrea puede ser intermitente o persistente en base a tu sistema inmune, y si persiste por mucho tiempo pasamos a un síndrome de mala absorción, que como sabemos tiene sus consecuencias en el crecimiento y desarrollo, como ser el peso y la talla baja, los déficits cognitivos, etcétera. Bien, recuerden además que en todo síndrome de mala absorción tenemos restos alimenticios en las deposiciones y por lo tanto tienen esteatorrea, como ser manchas grasas, creatorrea y demás. Bien, y no olviden, este estado de síndrome diarreico crónico generalmente puede ser muy similar a estados de intolerancia a la lactosa y demás por la mala digestión y mala absorción consecuente. Bien, con lo que respecta al diagnóstico, pues tenemos dos pilares: es clínico y es laboratorial. En el diagnóstico clínico lo más importante es la anamnesis. Seguida de una buena anamnesis que nos orienta a Yardi, hacemos un examen físico y bueno, no olvidar el diagnóstico diferencial, porque en la fase aguda se parece mucho a otras gastroenteritis, más que todo a las gastroenteritis víricas por el rotavirus, y en la fase crónica pues se parece a cuadros alérgicos, síndrome de colon irritable, etc. En el caso de tener una fuerte sospecha de Giardia, pasamos al diagnóstico laboratorial, y el pilar y forma de diagnóstico de primera línea es el coproparasitoscópico. Tanto en exámenes en fresco como en exámenes con tinción se puede ver tanto quistes como trofozoitos en ambos. Bien, en el examen en fresco y en el examen en tinción, recordar que los quistes se destacan por un halo más o menos translúcido alrededor, producto de la doble membrana, característica de Giardia. Otras características a veces no son tan visibles, recuerden que debe ser ovalado. Y bueno, en lo que respecta a los trofozoitos, generalmente se caracterizan porque tienen esa forma como de un rostro, tienen dos núcleos que le hacen a los ojitos y los cuerpos parabasales como la boca. Bien, entonces se ven ambas formas parasitarias en el fresco y en las tinciones. Este es el pilar diagnóstico, y no olviden realizar 3 muestras, tomar 3 muestras, tiene que ser un coproparasitológico seriado. En caso de que este examen salga negativo y tengamos dudas, podemos irnos a otros exámenes como la biopsia del duodeno y el examen consecuente histológico, o un examen citológico de líquido duodenal obtenido por aspirado o enterotest. En estos casos se puede observar en el histológico a la Giardia junto con los enterocitos ahí en la luz del intestino, y en el citológico pues la Giardia también junto con enterocitos en los extendidos. En estos casos pues generalmente no se recurre a estos métodos por la complejidad y la incomodidad que produce para el paciente. Como método de segunda línea también tenemos los exámenes inmunológicos por inmunocromatografía, así parecido a la prueba de embarazo, y también por inmunofluorescencia. Pero recordar, esto generalmente se reserva a casos en los cuales los anteriores sean negativos y tengamos fuerte sospecha diagnóstica. Y también se utilizan estos dos para
kits de diagnóstico en el agua para ver si es agua de buena calidad, bien, o para brotes epidémicos. Con lo que respecta a el diagnóstico de Giardia, pues si ya lo tenemos, pasamos al tratamiento. El tratamiento farmacológico tiene como fármacos de primera línea al tinidazol o al metronidazol. Tenemos como plan B, en caso de no poder utilizarlos o de falla al tratamiento previo, el albendazol. Podemos añadir quinacrina al metronidazol o podemos utilizar al último la nitazoxamida. Recuerden, guárdense nitazoxamida porque no hay que quemarlo, sirve para critosporidium, no lo quemen con Giardia. Y bueno, en el caso de la embarazada, no olviden darle chance al sistema inmunológico. Generalmente suelen autolimitar la infección, y si realmente no llegara a autolimitarla, podemos utilizar la paramumicina. Pero recuerden, no se debe tratar en el primer trimestre a menos de que sea muy urgente. Recomendado desde el segundo trimestre. Bien. Con lo que respecta a la epidemiología, destacamos que Giardia es cosmopolita, significa que está en todo el mundo, ha colonizado todos los continentes, bien, entonces no respeta latitud ni altitud ni ningún clima, sin embargo predomina en climas tropicales, bien. Finalmente destacar, es una causa de diarrea del viajero y es una enfermedad oportunista, dado que genera cuadros más graves y persistentes en los pacientes con VIH. Destacar además que está asociado a condiciones de hacinamiento, porque predomina en guarderías y demás, y es una patología ocupacional porque afecta a ciertos trabajadores que tienen contacto con heces, como agricultores que trabajan con aguas residuales, y también a quienes tienen contactos con los reservorios animales como veterinarios. Finalmente, en la parte de prevención, la profilaxis tiene por pilar la higiene personal. Lo más importante en la higiene personal es el lavado de manos, cortarse las uñas y demás no está de más. Con lo que respecta a otras medidas, hervir el agua porque el parásito es resistente a la cloración, así que puede estar en el agua potable. Hervir el agua elimina al parásito, por lo menos tenemos que hervirla unos 5 a 10 minutos. En el caso de los alimentos que no se van a consumir con agua hervida, que no se van a cocer, tenemos que utilizar desinfectantes como el yodo, por ejemplo. Nos sirve la lactancia porque los niños son protegidos por inmunoglobulina A, no hay giardiasis en la lactancia si se produce una adecuada lactancia. Y bueno, con lo que respecta a la medida de control más importante, tenemos las mejoras de las condiciones sanitarias. Hay que evitar que las deposiciones lleguen al agua, tanto de nosotros como de los animales, evitar la contaminación de las aguas, evitar que las aguas residuales lleguen a lo que van a ser nuestros alimentos, o sea, a regar ciertos tipos de vegetales. Evitemos la proliferación de vectores porque transportan al parásito. No olviden eliminar a los reservorios, o sea, eliminar la infección en el reservorio, tanto de ustedes como de sus animales. A veces los perritos y gatitos son la fuente de infección de epidemias o de infecciones repetidas en la familia. Y por último, no menos importante, la educación. Es una medida de control universal en todas las parasitosis. Espero les haya servido este resumen de giardiasis. Y bueno, muchas gracias por su atención. Yo soy Ariel Bustinza. Si te ha servido, puedes apoyar siguiéndome en Facebook, en la página Brainet, y suscribiéndote a mi canal Ariel Bustinza. Y no olvides que al suscribirte debes activar la campanita de notificación para recibir notificaciones de futuros videos. Eso sería todo. Hasta pronto.